digamos, en el caso de las universidades públicas, una persona que es denunciada por acoso, si es un docente, por ejemplo, puede estar teniendo un proceso, digamos, sancionatorio como funcionario público, que puede llegar, digamos, puede dar lugar eventualmente a su destitución o despido por una vía disciplinaria. En vía penal, digamos que el acoso solo empieza a ser un poco más judicializado adecuadamente cuando es un acoso sexual. Entonces, si hay un acoso sexual, te presenta una denuncia penal en la fiscalía y esto abre una investigación que puede resultar, digamos, incluso una privación de la libertad y una multa para la persona. Y adicionalmente, una persona, digamos, que es denunciada por acoso, dependiendo, digamos, del rol que tiene dentro de la universidad, si es, por ejemplo, una directiva o si es, por ejemplo, una persona con algún nivel de poder, incluso podría ser objeto tanto la universidad como la persona directamente de una acción de tutela que podría resolverse, digamos, relativamente rápido, y esto puede, digamos, dar lugar a varias medidas de protección en favor de la víctima, pero también que restrinja la acción de la persona que es acusada dentro de la universidad, el rol que puede ejercer y la relación que tiene con la persona que denuncia el acoso. En la mayoría de pacientes que son acosados sexualmente se genera una sensación de inseguridad, de temor, pues porque un docente es una figura de autoridad, hay poder, hay una relación también de poder, y cualquier persona que es acosada sexualmente pues se afecta. Hay personas que tienen mayor resiliencia que otros, entonces manejan mejor esta situación, pero indiscutiblemente sí genera una afectación de tipo emocional y psicológica. El papel de los representantes más que todo es un papel de apoyo y un papel de presión política. Cuando a uno como representante le llegan estos temas, digamos lo que uno es como el consejero, abogado de la víctima, en darle las herramientas y, digámoslo, la guianza del proceder. Porque, digámoslo, si ya es un tema de acoso entre estudiantes, para nosotros es más complejo porque terminaríamos siendo juez y parte. Entonces, como cuando ya es un tema que involucra a un estudiante, uno le da como las vías a la víctima para decirle, mira, ve a bienestar o toma las acciones legales, toma pruebas, de forma tal de que ya cuando el caso llegue al comité o al consejo o a recursos humanos, hay un acervo probatorio lo suficientemente fuerte para que haya un resultado y que no simplemente se inhiban o archiven el proceso. En psicología a veces es complicado hacer perfiles en el sentido de que cada persona tiene una historia única, ¿sí? Pero normalmente la persona que tiende a ser acosador, incluso las personas que hacen bullying, que es otro tipo de acoso, son personas inseguras, son personas que necesitan como su poder para acosar o abusar de otras personas que él o ella considera que están por debajo, ¿sí? Normalmente son personas, el abusador normalmente es una persona insegura, una persona emocionalmente inestable. De infancia podríamos hablar de muchos patrones, pero hay personas que son acosadoras y simplemente tuvieron una infancia y una adolescencia completamente normal. Entonces es difícil establecer como unas causas o un por qué una persona es acosadora sexualmente. El acoso tiene un impacto sobre la salud mental de las personas. Es decir, una persona que es víctima de acoso, una persona que es altamente probable que empiece a desarrollar, digamos, alguna forma de estrés y ansiedad, y es que obviamente cuando yo denuncio un tema de acoso, pues la persona lo sigue haciendo y cada vez se empodera más, digamos, uno empieza a notar que hay como un efecto de bola de nieve. Un acosador que no es denunciado la primera vez empieza, digamos, a hacer unas formas de acoso más amplias, más estructuradas, más grandes, pues porque siente que hay un nivel de impunidad que le permite o le habilita hacer eso. El tema del acoso, del abuso, básicamente tiene que ver con la sensación de poder, con la sensación de grandeza. Entonces, difícilmente por iniciativa propia el acosador va a buscar ayuda psicológica. Pero dado el caso de que esta persona lo busque o se lo impongan, porque hay situaciones donde le imponen que deben hacer un tratamiento psicológico, digamos, para no perder el empleo, o la corte también se lo impone, estas personas pueden empezar a reconocer por qué sienten la necesidad de acosar a otras personas, de abusar de su poder o de la circunstancia que los hace sentirse grandes o importantes en ese momento. También puede tener que ver como con la adrenalina de si acoso a alguien, eso genera adrenalina. Es identificar qué factor motiva y mantiene esta situación y de acuerdo a lo que se establezca en la evaluación psicológica hacer un proceso de intervención con el acosador.
que si bien las víctimas, digamos, no están obligadas a tener la carga de tener que asumir una denuncia si no lo quieren hacer, pues sí genera, digamos, un precedente negativo a largo plazo cuando no hay denuncias y no hay acción. Entonces yo creo que las víctimas pues terminan perdiendo siempre cuando no denuncian el acoso, porque cuando se denuncia después de que ha pasado algo muy grave, queda como si hubiera sido, no, eso lo está inventando ahora para justificar cualquier cosa que haya pasado. Entonces yo creo que es como una situación bastante negativa, pero también lo cierto es que muchas víctimas que denuncian el acoso, las universidades no hacen nada, o tienen procesos que son demasiado lentos, o que tienen procesos, por ejemplo, donde pasa una cosa muy curiosa, y es que en las universidades yo denuncio el acoso, y uno esperaría, digo, bueno, yo soy la víctima del proceso, pues yo debería saber qué pasa. No, muchas veces la víctima queda por fuera del proceso y se vuelve un proceso entre el acosador y, digamos, el órgano disciplinario de la universidad. Desafortunadamente hay un secretismo y no hay un conducto regular, porque además, digámoslo, dentro de la Facultad de Derecho se mueve mucho el tema de que pues la gente sabe derecho y saben de que a ti no te pueden sostener nada hasta que hayan pruebas contundentes para decir que tú eres culpable. Entonces, como que aparte viene un tema que es que hay vacas sagradas, o sea, gente que tiene poder no solamente dentro de la universidad, sino como en Colombia. Entonces, como que muchas veces los estudiantes les da miedo, etcétera. Gran parte, digamos, del problema que existió con el acoso en las universidades principalmente es que, a diferencia de lo que pasa en colegios, donde está regulado por una ley que es la 1620-2013 y es como hay todo un andamiaje institucional desde el Ministerio de Educación hasta la Corte Constitucional, hasta la Ley de la República, el acoso en la universidad, digamos, que ha perdido un poco de capacidad regulatoria del Estado. Esto ha permitido que, digamos, las universidades dentro del acoso en muchas ocasiones terminen, digamos, manejándolo a partir de su autonomía universitaria, estableciendo unos procedimientos, unos mecanismos. Recientemente, por este mismo tipo de situaciones que han venido pasando, la Corte Constitucional ha venido estableciendo, digamos, como algunas sentencias para establecer algunos límites de cómo puede ser el lugar de las universidades y cómo, digamos, pueden articularse acciones en favor de las víctimas que son, digamos, que viven, digamos, situaciones de acoso en el contexto universitario. La vía actualmente es decirle que vaya a bienestar. Hay diferentes formas. Ellos pueden denunciarlo por correo, puede hacerlo un tercero o un tercero que no esté involucrado pero tenga el consentimiento. Eventualmente lo podría hacer un tercero sin consentimiento, pero han habido casos que eso no se permite porque pues lo hacen un tercero y luego la víctima dice no, yo no quiero denunciar, yo no quiero hablar de este tema, porque viene un tema de revictimización. Entonces van a bienestar, dejan sus descargos y bienestar les da las vías que pueden tomar, ya sea ir a las dependencias de la universidad, por lo menos en la Facultad de Derecho, temas disciplinarios de los estudiantes los lleva la oficina de posgrados, ellos son, por decirlo así, la fiscalía. Entonces ellos toman el acervo probatorio, lo reúnen, deciden si hay mérito o no haber una investigación y ya lo pasan al comité disciplinario, que es el Consejo de Derecho. Esas son las vías, digámoslo. Ya en bienestar ya tienen sus propias vías, como que ellos buscan hacer conciliación entre víctima y victimario. Está más enfocado en la víctima, en lo que quiere la víctima. Es decir, como si la víctima quiere, no sé, ya no ver más clase con esa persona, etcétera, como que bienestar le trata de dar la vía para que se cumplan sus expectativas. Obviamente esas expectativas en la realidad son muy difíciles de cumplir. Yo quiero tener una respuesta a un tema de acoso, yo puedo denunciar dentro de la universidad y en el mismo documento le pongo copia al Ministerio de Educación Nacional, a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, por decir dos instituciones, y en caso de universidades públicas puede ser interesante, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación. Cuando yo activo esas tres instituciones, esas tres instituciones más la universidad, es muy difícil que una institución educativa, digamos, no haga nada, porque ya una presencia, una presión importante por parte del Estado. Pero digamos que si eventualmente esto sigue siendo, digamos, como una respuesta muy débil o no hay respuesta, yo incluso puedo acudir a acciones de tutela. Y con acción de tutela un juez de la República sí va a obligar a una universidad o a cualquier entidad a tomar medidas de protección en favor de las personas. Hay una cosa que a veces se hace... pues yo creo que es un poco más difícil y es presentar denuncias anónimas en fiscalía y decir cómo se tiene conocimiento de que este profesor está acosando, por ejemplo, sexualmente a un estudiante. Uno la puede hacer, pero ¿cuál es el problema? Que la fiscalía va a necesitar las pruebas, la fiscalía va a necesitar como quién es la estudiante, quién es la víctima, qué pruebas tiene. Entonces, si es anónima, pues va a ser muy difícil que la fiscalía pueda investigar eso y pues es poco probable que pase algo. Es más probable que la fiscalía diga como, oiga, no puede conseguir pruebas, archivo la investigación y hasta ahí quedó la discusión. Entonces, yo creo que siempre es importante denunciar y muchas veces apoyarse en otras instituciones del Estado, pero también hay muchas organizaciones de la sociedad civil
que acompañen estos casos. Entonces yo creo que, por ejemplo, en organizaciones en temas LGBT como Colombia Diversa o Caribe Afirmativo, por decir algunas, pero también organizaciones de mujeres como por ejemplo Sigma Mujer, Humanas, entre otras, son organizaciones que reciben estas denuncias y también generan una presión y acompañan los procesos. Entonces creo que también es importante también buscar ayuda, no solo del Estado, sino también como de gente de la sociedad civil que trabaja esos temas, porque le puede también brindar como apoyo legal, pero también apoyo muchas veces psicosocial. Entonces hay personas que le pueden, por ejemplo, ayudar, organizaciones que pueden ayudar a tener, por ejemplo, citas con psiquiatras, psicólogos o personas especializadas sin costo o con un costo reducido para poder, digamos, manejar un poco la atención psicosocial de las víctimas.